Bueno, este es el grupo 5, conformado por Santiago Betancourt, Diego Álvarez, Juan Pablo de Brigard, Alejandro Donoso y mi persona Juan Felipe Delgado. Y pues principalmente vamos a hablar sobre la arquitectura y su relación con la filosofía. Bueno, entonces iniciando vamos a hablar de la lectura establecida por la profesora de filosofía, que es la filosofía de la arquitectura, y en esta lectura habla de más o menos 6, 7 términos. El primero, pues el general, viene siendo la arquitectura, que la plantea más que todo como ese deseo de expresión en un lugar, entonces lo libera del espacio. Dice que es una lucha para liberarse de las ataduras de ese mismo lugar. Primero inicia hablando del arqué, que pues ahí como se ve en la diapositiva es un principio, inicio, origen, causa, fundamento, principado, imperio, dominación, que pues van a terminar siendo como las denominaciones de los dignatarios celestes como arcángel, eclesiásticos, arzobispo y demás. Después, un término que usa bastante a lo largo de la lectura es el orden, que empieza hablando que los órdenes arquitectónicos son una abstracción, como en la tragedia griega, que después viene siendo el coro, pero lo que dice el orden es que no puede haber algo estipulado, pero siempre va a depender mucho de la época este orden. También habla que el orden va a incluir la pluralidad de los elementos, como lo son los aspectos de lo material y el aspecto formal. También toca 4 modos donde el orden se relaciona con la razón, que fue estipulado por Santo Tomás, que el primero es que las cosas naturales en las cosas naturales la razón no hace el orden, es el primer modo. El segundo es en su propio acto ordenado los conceptos entre sí y sus signos, la razón acá hace el orden. El tercero es que la razón va a poner al orden, porque en las operaciones, por razón, las operaciones de la voluntad. Y por último, la razón va a hacer al orden también en las cosas exteriores de la causa. Después habla de un asincronismo estético, que viene siendo el contrapunto entre la imagen y el sonido. Es la primera vez que lo hace en el cine, pero esto va a darle como ese valor a ambos aspectos de imagen y sonido. Por el lado de la arquitectura, del asincronismo arquitectónico, se trata de un tiempo estético, que es donde más o menos no es suficiente sentir como este arte solamente con la simultaneidad absoluta, sino también con el tiempo de este. Pues el lugar que viene siendo el espacio, y por último las ideas que se abren gracias a los asincronismos y pues vienen siendo pues el sabor al infinito, o eh, lo que es en general como la idea abstracta y universal de la arquitectura. Eso es lo que se habla dentro de la lectura. Bueno, ahora siguiendo a explicar el cómo se relaciona la arquitectura con el arte, pues históricamente se ha dicho que la arquitectura va de la mano con la ciencia, puesto que ambas como que se basan en la matemática. Pero pues sin embargo, esto no hace que la ciencia sea arte o que la arquitectura no lo sea. Esto pues, a pesar de ir de la mano, son muy distintas. La arquitectura se vuelve arte en la medida en que no se visualizan las soluciones algebraicas que hay detrás de estas, sino al observar las obras concretas con nuestros propios ojos. Al analizar las obras desde dicha perspectiva, estas transmiten los sentimientos del autor durante un largo periodo de tiempo, estando presente no solo la percepción espacial arquitectónica, que, que presupone los sentidos del tacto, vista, movimiento y equilibrio, sino también la conciencia del valor espacial arquitectónico. La arquitectura se vincula a menudo con la música, ya que se argumenta que esta es la música en el espacio, o más bien la música congelada. Eh, Esto significa que expone elementos abstractos que perduran, a diferencia de la música que en ciertos sentidos es temporal. Si uno va a una orquesta, pues esos aspectos abstractos pues solo duran la obra. En cambio, si uno va
no sé, a la Sagrada Familia o a distintos monumentos, eso queda ahí y perdura por los años. Bueno, y pues la arquitectura, ya pues para definir por qué es un arte, es porque la arquitectura une lo material con lo espiritual, lo sensible con lo inteligible y lo concreto con lo abstracto. Entonces, pues estas características es lo que hace la arquitectura un arte como otras, ya bien sea la música, como le dije anteriormente, el cine, eh, la pintura como tal, y pues sí, Ana. Bueno, entonces la Sagrada Familia, pues es una iglesia la cual es conocida como la obra más representante del arte nouveau catalán, o sea, el modernismo, y la más importante del arquitecto Antoni Gaudí, la cual está ubicada en Barcelona, España. Se empezó a construir en el año de 1882 y aún en la actualidad sigue en construcción. Eh, a pesar de que en un principio la construcción del templo estaba dentro del estilo neogótico, en el año de 1883 Gaudí asumió el proyecto cambiando completamente el diseño de esta. Gaudí planteó una innovación en el diseño a través de el uso de torres elevadas y cónicas circulares que van sobresalientes por sobre los puntuales estrechándose con la altura. Estas torres se diseñaron a partir de una torsión parabólica, ayudando a que la fachada reflejara una altura y ascendencia impresionante. Se dedica también particular atención a la historia del materialismo y a la crítica del materialismo mecánica francés e inglés en la Sagrada Familia. Aunque no se plantean todavía cuestiones como la dictadura del proletariado, las cuales se dice que influyeron en el arquitecto para realizar esta obra. Eh, Todo el monumento está pensado a partir de dos ejes fundamentales que conmovían al arquitecto: el discurso cristiano y la observación de la naturaleza. Por eso, la Basílica de la Sagrada Familia no puede ser comprendida sin tenerle o pararle mucha atención a estos dos elementos, ya que Gaudí acude a símbolos y alegorías de la Biblia y lo relaciona estructural, formal y simbólicamente con la naturaleza. Y la verdad es que para él, como arquitecto, eh, la naturaleza era obra de Dios. También para entrar un poco más en cuanto a los significados de la misma basílica, Gaudí pensó mucho en un elemento, el cual era la luz, pero al mismo tiempo está cargada de un significado, el cual es más patente en el arte sacro. Así, el arquitecto diseñó la iluminación de la Sagrada Familia para poder profundizar en las alegorías, tanto espirituales, y no solo iluminar el espacio funcionalmente. También, bueno, se sabe que usó vidrieras muy coloridas en ciertas partes de la basílica, las cuales aportan efectos emocionales, siguiendo en este caso la inspiración del arte gótico, que prefería los tamices de los colores que el uso de la luz diáfana. Bueno, así, además, la luz, Gaudí utiliza el color en los apliques y detalles del monumento de manera simbólica, por eso se puede ver color en pináculos y diversos motivos decorativos, siempre de talante alegórico. Y así como la Sagrada Familia, nosotros también intentamos mostrar el Arco del Triunfo de París como una muestra de unas obras arquitectónicas que intentan transformar la sociedad. Es este Arco del Triunfo el que se construyó para ahorrar las guerras revolucionarias, la campaña de Napoleón, y que en el principio funcionaba como un monumento que tan solo era conmemorativo. Pero luego Napoleón y junto con el Imperio francés se le dio la importancia y la funcionalidad de recibir al emperador y al ejército. Utiliza un estilo artístico neoclasista, es decir, el movimiento artístico y literario que se caracteriza por recuperar las normas de gusto y la antigüedad clásica y griega, latina considerada reflejar la racionalidad, sobriedad y claridad. Y este se convierte tanto así en un símbolo conmemorativo para los propios franceses, en la que recuerda la historia de la libertad francesa. Es así, es ahí donde se convierte en un transformador de la sociedad, ya que
generan los individuos principios propios y genera principios como lo son la libertad y pues recuerda la historia para ellos. En el Arco del Triunfo vemos elementos como la Marsellesa, el triunfo de 1810, la resistencia de 1814, la paz de 1815 y vemos alrededor del arco distintos relieves propios de la Revolución Francesa y el primer imperio francés. Vemos distintos nombres que aparecen en la guerra y que esto componen el elemento artístico y que buscan generar estos sentimientos que ya bien nos decía, en los que recuerdan la historia y la libertad francesa. Pero, así como el Arco del Triunfo, hay distintas otras obras arquitectónicas que se convirtieron en transformadores de la sociedad y son tan importantes que llegan a distintas partes del mundo. Y es que esta arquitectura también llega a la sociedad colombiana. Lo vemos con distintas iglesias, con distintos monumentos, y uno de ellos, y el más reconocido, es el caso de aquí de Colombia, es el de la iglesia de San Pedro Claver, en el que da cuenta de la influencia europea en la arquitectura en Colombia y se dan así los rastros europeos y las corrientes artísticas, donde vemos corrientes como las renacentistas, las que trata el conocimiento de la Edad Media, o bien los barrocos, que tienen que ver con el movimiento artístico que se desarrolla en Europa y las colonias americanas de finales del siglo XVI y el siglo XVII, y que son propios de la España colonial. También es considerado actualmente por la gran importancia y el valor arquitectónico y cultural como un monumento nacional aquí en Colombia. Da cuenta de que este era de un orden jesuita en épocas coloniales y reúne como tal la iglesia distintos elementos como son las capillas, la infraestructura y que componen una arquitectura artística. Y llega a transformar a los individuos en la medida que encarna en los individuos valores como el labor, enseña la entrega y el servicio al pueblo, porque esta es la muestra del valor y la religiosidad que en su momento tuvo San Pedro Claver. Es por eso que se convierte en una arquitectura transformadora de la sociedad. Esos son los ejemplos que queríamos mostrar. Bueno, ya como para eh, dar una conclusión final, se puede establecer que la relación entre el arte y la arquitectura es totalmente directa debido a que ambos, ambos conceptos pues comparten el mismo concepto inherente que es el hombre. La arquitectura ha sido influenciada tanto por las necesidades del hombre como por sus pensamientos durante casi la totalidad de su existencia, como pues se vio en los tres ejemplos que dimos. Em, y se encarga por decirlo de alguna manera, ramificar el arte de manera em, tanto física como con un uso, por decirlo de alguna manera, para representar alguna ideología y algún pensamiento, como se vio en las distintas capillas que mostramos en estas iglesias de tamaños colosales que al fin y al cabo tratan de, más que de mostrar un fin artístico, mostrar cierto poder que manejó la iglesia, manejó esta religión durante un punto de la humanidad muy específico que fue pues en especial en Europa y en la época de pues el Renacimiento y cuando la iglesia tenía pues mucho más poder que cualquier estado. Además de esto se ve como el arte no entra por la explicación matemática, como mencionamos, sino que el arte entra mediante la perspectiva del sujeto y lo que puede llegar a significar para el sujeto. Esa armonía que manejan los conceptos tanto abstractos como simples crea una sensación en el hombre que pues es única del arte. Y pues eso sería como la conclusión muy general. Gracias, Ana.